Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más acá de Agustín Coselli, en este caso para hablar de algunas cuestiones que se está hablando de Rosario Central estos días, con cuestión a lo táctico, con cuestión a la falta de juego, la falta de generación de jugadas. Vamos a hablar un poco de todo. Yo había grabado el video para San Martín en San Juan y fui a la cancha, lo quise grabar allá, había mucho viento, lo vine acá, lo grabé y estaba así, no me están dando bien el micrófono, se escucha muy mal, por eso no subí video. Y hace rato que no estoy haciendo videos, así que bueno, hoy tenía ganas para volver a hacer un poco de contenido y para poder hablar un poco de un tema importante que recae mucho para los hinchas, porque pese a que Central está primero en la tabla anual, es evidente el bajón de nivel que ha sufrido en los últimos meses, que no está jugando igual que como se lo veía al principio de año, un equipo con mucha generación de juego, con tal vez no tanto gol, perdón, que ando medio mal de la voz, con no tanto gol, pero con goles, partidos que los ganaba por cierta efectividad que hoy no tiene Central. Quizá no generando tampoco muchísimas ocasiones, pero siempre cuando había que resolver un partido, había un jugador, ya sea un mediocampista, un delantero o un defensor que llegaba de segunda línea y podía generar ese gol que era tan necesario. Lo dijo el mismo Holland contra San Martín de San Juan. Hay algunas pelotas que antes entraban y ahora no entran. Lamentablemente Central ha perdido esa efectividad. Yo creo que también es de una falta de conexión entre varios jugadores en el sistema, un sistema que ya me parece está oxidado, hace 3 años que Central juega con ese 4-2-3-1, que ahora vamos a ver cómo le afecta a Central en la generación del juego y demás. Va a ser un poco táctico lo de hoy, pero sinceramente es una materia que está muy poco trabajada, la generación de juego Central. Si no es por pelota parada o por algún centro aislado, no termina haciendo daño al rival, y se lo vio contra San Martín San Juan. Sí, que tuvo alguna chance en el segundo tiempo, un centro de Campás para Copetti, que ataja el primer palo el arquero de los sanjuaninos y demás, pero tampoco es que Central sea un equipo que juegue para un 9, que juegue para generar ocasiones, y yo creo que ese es el gran problema que está sufriendo el equipo Ariel Holland, que hay que decir algo también, como reconocer lo malo hay que reconocer lo bueno. Es un equipo que recibe muy pocos goles por el sistema que tiene. Juegue quien juegue, está en un nivel alto los defensores, y el mismo Brown, que yo creo que ha tenido y ha sido la figura del partido contra San Martín San Juan, pese a que se empató 0-0. Y yo creo que en ese sentido, en 11 partidos, 2 goles recibió nada más Central, es una cifra muy baja. Y sobre eso se puede comenzar a trabajar. Pero obviamente, si vos querés ganar los partidos, primero no tenés que recibir goles y después lo tenés que hacer. Y si Central no genera, y si no dependemos de una pelota parada, es muy complicado hacerlos. Así que bueno, arrancar, vamos con este. Vamos aquí una pequeña transición. Aquí estamos en SofaScore. Este es el partido contra San Martín de San Juan. Central formó con Jorge Brown en el arco, Enzo Jiménez de lateral derecho, Juan Cruz Comar, Carlos Quintana, Agustín Sande en la defensa. En teoría ya se habrían recuperado Mayo y Jampás para este partido. Doble 5 con Navarro y Barra. Y por izquierda Cantizano, por el medio Malcorra, por la derecha Di María, y de un único punta de ataque Alejo Vélez. Hubo varios cambios, luego ingresó Lordi por Sandes, también ingresó Campás por Cantizano, Campás que llegó a 100 partidos en Central, así que gran logro para el jugador colombiano. Luego salió Carlos Quintana, no sé si por una cuestión física. Para mí un jugador de 60 minutos, Quintana yo creo que pueda completar el 90 de todos los partidos, porque siempre llega muy cansado lo último, con alguna dolencia siempre. Entró Juan Jiménez, que se lo vio bien. Y luego se dio cuenta Holland, que está regalando el medio campo y está regalando cancha. Entonces decidió sacar un 5, romper ese doble 5, que hay algunos periodistas que dicen que en las prácticas rompió el doble 5 y va a haber un esquema diferente. Decidió sacar a Ibarra, que estaba teniendo un mal partido, e ingresó Enzo Copetti, y luego ingresó Santiago Segovia en el minuto 90 por un cansado ya Ignacio Nacho Malcorra. Hay que hablar de niveles bajos, hay que hablar de otros jugadores que no juegan. Por ejemplo, está en el banco Maxi Lovera y no lo mete, que había sido el partido anterior contra Lanús. Duarte tampoco ingresó. Kevin Gutiérrez, bueno, jugador de poca experiencia. O'Connor no cuenta para el técnico prácticamente, es un caso muy similar a Lovera, e inclusive peor todavía que Lovera, porque ha jugado menos partidos. Coronel tampoco cuenta como una opción. Obando tampoco mucho, y bueno, Warner no. Aclarar obviamente que después también, bueno, acá vamos a ver los cambios, ¿no? Central, miren, este es el caso de Central. Ahí voy a agrandar un poco la imagen. Ahí estamos. Esto es Central. Este es Fatuda Brown, obviamente vemos dónde están, después lo vamos a ver cómo están ubicados exactamente los jugadores.
Este es Enzo Jiménez, yo creo que Enzo Jiménez juega un buen partido. Enzo Jiménez, cuando se suma más al medio a jugar, acá vamos a ver que es un jugador que está por acá en la banda, pero no se abre tanto. Vamos a ver acá Sandes jugando un poco más atrás, pero mira, muchas zonas rojas, mucho contacto con la pelota. El jugador paraguayo es una herramienta, ese 2+1, porque no es lo mismo que Enzo Jiménez juegue en el medio a que juegue en lateral derecho, porque siendo, por ejemplo, uno o dos mediocampistas con tensión y Jiménez sumándose un poco, es un 2+1. Obviamente aporta mucho cuando se añade y también aporta cuando se vuelve a ese puesto el lateral derecho. Yo creo que es un jugador que es importantísimo en este equipo para Holland. Yo creo que hay que trabajar también a partir de Enzo Jiménez y de Di María, que yo no sé si conectan tanto, pero tienen la capacidad para hacerlo porque obviamente Di María es un jugador de otra categoría. Enzo Jiménez yo creo que es un jugador que entiende muy bien el juego. A diferencia de Coronel, que yo creo que es un gran jugador Coronel, pero no entiende el juego al nivel de Enzo Jiménez, que está quizás más capacitado para jugar por esa posición de volante por derecha o de doble contención. Acá tenemos a Quintana jugando a un jugador más retrasado, Juan Cruz Comar partiendo muy desde el medio, un jugador que su posición media es esta, esto se trata de la posición media, y acá esto también es un problema, el doble 5, Navarro y Ibarra. Los dos son muy buenos por separado, yo creo que Navarro está en un mejor momento que Ibarra, pese a que para mí Ibarra fue de los mejores del torneo pasado, hoy yo lo veo muy bajo a Franco Ibarra. Yo creo que los dos se pisan demasiado porque acá comparten prácticamente la misma zona. Están los dos muy contenidos. Yo creo que justamente acá Navarro tendría que soltarse un poco más. Esta es una zona muy poco explotada para Central. Cantizano, que tuvo que volver mucho de ese primer tiempo. Recordemos que jugó estaba más 45 minutos. Giovanni Cantizano, que tiene muchísimo futuro, pero hay que llevarlo de a poco. Sandes tuvo muy mal partido. Mira que yo lo defiendo siempre a Gusa, pero viene jugando mal últimamente. Y bueno, Malcorra, que para mí en el segundo tiempo mejoró, fue un partido de menos a más, pero para mí le cuesta mucho a Malcorra últimamente finalizar los partidos. Lo saca al minuto 90, entra Segovia, que intenta un par de pases interesantes, que la verdad que tiene detalles el pibe, yo le daría un poco más de protagonismo, pero Malcorra comenzó a ser un poco eh, más incisivo en la cancha cuando comenzó a partir más de acá atrás, cuando se paraba más en una posición, más de enganche, quizá donde se paraba, pese a que mucho no lo gusta, Emiliano Vecchio. Y la verdad que es un jugador que cuando se pone a generar un poco más de juego es mejor Malcorra. Cuando tiene que correr las espaldas, cuando tiene que jugar entre líneas, no sé si le da la velocidad, tanto físico como de reacción, como para poder aprovechar bien el espacio que tiene adelante, cosa que sí, por ejemplo, hace Campás. Vamos a, bueno, acá tenemos obviamente la posición de Cantizano y bueno, además. Acá tenemos las instituciones, bueno, el 8 es Campás, ¿sí? Una vez que ingresó Campás, acá nos vemos la diferencia con el mismo Cantizano. Cantizano pisó poco por acá, tuvo que retroceder mucho. Campás, lo que obviamente yo creo que Campás, viendo el partido que jugó, tiene que ser titular en Central. Yo soy alguien partidario de que Campás no está jugando al mismo nivel que cuando salimos campeones, ni mucho menos, pero que si llega una buena oferta yo lo vendería. No lo vendería por 2 mangos, obviamente, porque es un jugador que realmente es diferencial para Central. Pero siento que a veces juega ciertos partidos bien, ciertos mal, y es como que es poco constante y más por una cuestión de actitud, más que física. Pero bueno, al final Campás, nadie puede negar que es un jugador que aporta muchísima jerarquía al equipo. Acá tenemos el mapa de calor de Cantizano, que es mucho más tenue esa zona de calor, mientras más naranja más estuvo en esa zona. Vemos a Campás, que fue un jugador mucho más ofensivo, mucho más por la banda. Muy bien asistidor, intentó varios centros, tuvo un centro a Copetti, como lo dije antes. Y la verdad que jugó un gran partido. Yo, viendo el nivel de Campás, tiene que ser titular. Después vamos a la institución del Ordi. El Ordi, que yo vi que hay mucha gente que lo mató y mucha gente que le encantó el Ordi. Yo creo que fue una demostración de lo que puede hacer el pibe. Tiene 30 años. Es el jugador proveniente de Racing. Es un jugador que tiene ciertos defectos defensivamente. Es un jugador que suelta mucho la defensa. También entró en un contexto en el que Central estaba tirado a atacar. Hay que ver si arrancando los 45 no deja tan descuidada quizá esa zona. Pero es un jugador que no vuelve tanto. Pero tiene mucho peso ofensivo. Se tira mucho al medio. Mirá a diferencia de Sandes, por ejemplo. Que Sandes no pisa casi esta zona. Tiene algún destellito por acá. Muchas veces para encontrar una opción diferente, el Ordi terminaba pisando esta parte para hacer un poco más de apoyo, porque si vamos al caso, Malcorra poco pisó esta zona. Justamente. ¿Ves? Acá muy poquito.
Entonces el Ordi es una buena herramienta quizás para equipos que estén más encerrados, y aparte entró junto a la falta de ¿cómo se dice? De iniciativa del equipo a atacar, el Ordi dio otra cara central. Yo creo que es buena alternativa, pero no mejor que Sandes, pero es una buena opción para partidos más cerrados. Acá vemos la diferencia, ¿viste? Vieron Quintana, Comar. Juan Jiménez se para mucho más acá, que me gusta mucho eso por el hecho de que vemos acá el caso de Jiménez, de Enzo Jiménez, descuida mucho esta parte, es toda su espalda. Y Jiménez se para en esta posición más como un tercer central prácticamente. Navarro muchas veces haciendo acá de tercer central. Yo creo que Comar en este caso tendría que tirarse un poco más para acá para hacer una opción real de pase. Yo entiendo también que Comar es lento y que por ahí decide tirarse un poco más atrás para no tener que correr detrás de la pelota y estar mejor posicionado para recibirla de frente al rival directamente. Pero yo creo que Jiménez puede aportar esto, puede aportar un poco más de amplitud, un poco más de cubrir ciertas zonas que quedan muy descuidadas, como por ejemplo esta. Tendría que replicar esto Comar de este lado. Pero buen ingreso del pibe Jiménez. Luego ingresó el 22, que es Copetti, ya no más el número de Giacone, que corrió en un par del primer palo, tuvo mucho más en la era chica, un jugador que se anima a jugar un poco más. Me gusta la opción de, como hizo Holland en el partido, romper el doble 5 para poner un doble 9. Yo creo que el problema también es la generación de juego. Yo creo que el 4-2-3-1 no va más. Sin embargo, tampoco creo que la solución sea poner todos delanteros. Igualmente para cierto momento del partido y para ciertos partidos quizás con un 4-4-2. Si tuviera centrales que están mejor físicamente, yo probaría con la línea de 3, pero yo sé que es muy difícil. Y más cuando tenés a Quintana que se lesiona constantemente, Mayo también por lo expuesto que están muchas veces. Pero bueno, Copetti me parece que es una buena opción para un doble 9 porque se anima a bajar un poco más, a jugar un poco más lejos del arco, pero pisa el área. Yo creo que está con otra actitud Copetti. Mira, a diferencia de Sbelis, que es un jugador que no interactúa tanto en estas zonas, Copetti es un jugador que choca más y que juega más abajo. Y después el caso de Pibe Segovia, que me gustaron sus interacciones porque es un jugador que, a diferencia de Malcorra se mueve más. Acá, bueno, es incomparable que Malcorra jugó 90 minutos y Segovia 5. Pero esta zona la pisa mucho. Esto fue más en el segundo tiempo, un poco más acá. Pero yo creo que Segovia lo que tiene es que se suma más a jugar. Entiende que acá tiene que muchas veces relevar porque justamente el Ordi se tira más atrás. Creo que Central tiene herramientas. Tiene sí, justamente las herramientas para poder desarrollar un juego diferente. ¿Cómo rompería el 4-2-3-1? Bueno, obviamente esta zona así de Navarro y Barra se rompería, perdón, estoy muy con la nariz tapada. Se rompería completamente porque evidentemente no pueden jugar juntos, se pisan demasiado, van los mismos relevos. Esta zona, mira, inclusive con 2-5 queda descubierta. Y Barra creo que viene bajando el nivel. Yo jugaría más con Navarro de 5. Navarro que tiene la capacidad perfectamente en caso de jugar con dos centrales y jugar pero que a la hora de adelantarse la cancha hace una línea de 3 porque se suelta más Jiménez, porque también se tira más al medio Di María, puede quedar entre los centrales el mismo Navarro, abrirse un poco y ya darme un poco más de libertad a Elordi o Sandes con Campas y por ejemplo en este caso el pibe Segovia, ¿no? No tengo información evidentemente de cómo se paró Central en los entrenamientos. Una opción es el doble 9, como dijimos, un Vélez un poco más adelantado y un Copetti sumándose a jugar un poco más retrasado. Otro caso también, una cuestión muy polémica, Malcorra no sé si tiene la capacidad para titular. Quizás no sería mala opción, por ejemplo, el mismo Copetti, por ejemplo. Esto yo creo que mucha gente lo quiere, pero no sé si le gusta a Holland. Copetti tirarse un poco más a la derecha, Di María soltarse más al medio y quizás jugar con un punta, pero con Vélez más adelantado. Cosa de que Vélez juegue suelto, Di María juega atrás del 9, que tiene más. Siento que Di María no está muy rápido, que gambetea muy bien, pero le falta velocidad. Y por ahí estando tan lejos, jugando tan en la banda, muchas veces que le queda muy lejos el arco, casi no pisa el área. Y si vamos al caso, esto lo pisó más en el segundo tiempo. Es un jugador que está muy relegado a esta banda. Y con Enzo Jiménez, que tampoco es tan profundo, le cuesta mucho a Central atacar por las bandas.
La profundidad se consigue o con un lateral profundo o con un extremo profundo, y ninguno de los dos lo son. Caso de Lordi da otra profundidad, quizás se pueda complementar mejor con Capaz. Eh, porque Sandes tampoco es un jugador que, acá vamos a verlo, Sandes no es un jugador que llegue tan profundo. Esta zona casi no la pisa. El centro atrás no existe para Sandes, existe más el centro acá al borde del área. Eh, pero bueno, yo hablo de las alternativas, de las cosas que yo veo que se ven mal. Por ejemplo, acá se ve un equipo mucho más ordenado, el de San Martín de San Juan, un equipo mejor distribuido, quizá acá con este lateral, con Portillo un poco más adelantado y demás, pero un equipo más equilibrado en ese sentido. Yo creo que Central está muy desordenado y tiene que encontrar el orden. El esquema no le funciona a Holland, él evidentemente lo reconoce, hay algo que está fallando, que no estamos generando ocasiones, y Central tiene herramientas, porque Ángel Di María es un jugador de otra categoría, Malcorra, Campás, Vélez, Copetti, Segovia, Cantizano. Entonces, para mí hay que ver la forma. Yo no creo que sea tan difícil. Central tiene herramientas, tiene la capacidad para poder lograr un mejor juego, una mejor conexión. Yo creo que Di María todavía no tiene un socio en la cancha. Y va a ser importante que Central, obviamente que Holland encuentre una vuelta de tuerca. Siendo sincero, Central está jugando mal. Central tiene que mejorar. Se viene Atlético Tucumán, se viene Riestra, se viene Newell. Central tiene que ver una mejoría de cara al clásico. Por más de que, obviamente yo también estoy contento en parte de que se le exija a Central, porque pese a que está primero todavía en la tabla anual, Central no... hay una exigencia implícita del hincha que está perfecto, que es que tenés que ganar, tenés que salir campeón, tenés que llegar hasta la última instancia posible y poder competir mano a mano para el año que viene. Jugar Libertadores, hay que ganar el clásico y si se puede, hay que salir campeón. Hay buen plantel, hay buen técnico. Igualmente yo lo digo esto, y no, yo soy alguien que defendió mucho a Holland muchas veces y que reconozco el laburo que ha hecho, pero si Holland no encuentra la vuelta a un equipo con estos nombres, ya es problema suyo. Si Holland no encuentra una solución a ciertos problemas que se ven hoy en día, ya es porque son problemas que a él le han surgido, porque la herramienta la tiene los jugadores, tiene obviamente una cancha que es un imperio, es un estadio impenetrable, que Central le va muy bien, pero ya Central no está jugando de la misma manera. Yo le daría estos 6 meses, obviamente, y si no demuestra realmente un cambio, Central sigue bajando esa productividad, pese a que ha sido un gran trabajo de Holland, yo creo que estaría demostrando que no está capacitado quizás para manejar estos jugadores. Ojalá que le vaya bien, porque que le vaya bien a Holland significa que le va a ir bien a Central, pero yo le tengo paciencia, le tengo aprecio obviamente, pero quiero que se vea una mejoría, y si no, creo que no está capacitado para mostrar estos jugadores y para sacarles un mejor nivel, porque herramientas hoy en el fútbol argentino tiene más que varias. Aparte tiene público visitante, no sé. Para mí, yo no tengo la lupa a Holland, lo aprecio, le doy el beneficio de la duda porque lo ha hecho muy bien hasta ahora, pero hoy Central tiene que jugar mejor de lo que jugó el torneo pasado, y no peor como lo está jugando, porque tenés mejores jugadores y de más jerarquía. Pero bueno, me voy despidiendo. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado este video, un poco analizando un análisis táctico de Central, un poco ver qué variantes se pueden dar de cara al partido contra Atlético Tucumán, el partido de visitante, luego de local contra Riestra y de local contra Newell's Old Boys. Así que bueno, espero les haya gustado el video, voy a hacer otro tipo de contenido en estos días, si se me da voy a hacer contenido más de Libertadores, Sudamericana un poco, ya sea para Central o cualquier equipo. Así que bueno, espero que les guste, espero su apoyo en los comentarios y sus ideas y sus críticas sobre el video y sobre lo que está haciendo Holland hasta ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por ver, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.